dictaron un informe con el cual podría valorarse incluso arreglar el problema o el déficit que se dio o que se mencionó parte del estudio actuarial de la UCR de 5.4 billones de colones. Ellos aseguran en la SUPEN que con el texto que presentan se rebaja al menos este problema en 75%, en cambio con el proyecto que se analizaba de los gremios se bajaba apenas el 25%. Veamos. La Asamblea Legislativa aprobó este martes ampliar el plazo para que la Comisión dictamine un proyecto para la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. De esta forma se puede analizar con mayor profundidad el texto sustitutivo que presentó la SUPEN y que ha sido muy cuestionado por los gremios. El superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, aseguró que presentaron este texto a petición de los diputados. Los diputados, después de esa convocatoria a la Universidad de Costa Rica, nos llaman a nosotros y nos dicen, miren, ustedes pueden ayudarnos a elaborar algo que lleve a algo que esté mucho más cerca de la sostenibilidad actuarial. Nosotros dijimos, bueno, no tenemos todavía todos los elementos de la UCR, porque la UCR tiene muchos capítulos que todavía faltan, pero con esos dos elementos que hay, que sabemos que la situación actual no es sostenible actuarialmente y que el proyecto de los gremios tampoco es sostenible actuarialmente, entonces claramente si ustedes quieren más sostenibilidad actuarial hay que hacer un proyecto más, digamos, más vigoroso, por así decirlo, y eso fue lo que propusimos. Según Ramos, el texto tiene diferencias al de los gremios, con el que se baja el déficit de 5.4 millones de colones que señaló parte del informe de la UCR en el análisis que hacen a lo largo del plazo de 100 años. Según la SUPEN, con el de los gremios se baja 4.1 billones de colones, un 25%. Con el texto sustitutivo de la SUPEN a 1.5 billones, un 75%. Creo que los más sorprendidos fueron los diputados cuando la UCR les comunicó que el estudio de los gremios era insuficiente. Algunas de las diferencias entre la situación actual, el texto de los gremios y el texto de la SUPEN son los siguientes. Salarios contemplados, actualmente los últimos 24 salarios. En el texto sustitutivo serían todos los salarios y en el de los gremios los últimos 120. El aporte actualmente es del 11%. En el texto sustitutivo sería un 11% con posibilidad de ampliar al 30% y en el de los gremios 11% con posibilidad de hasta el 15%. En los años laborados todos tienen el mismo número, 30 años. Sin embargo, la edad cambia. Actualmente los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres a los 60. En el texto sustitutivo sería a los 65 años todos y en el de los gremios sería igual a como se encuentra en este momento. El aporte de los jubilados sería actualmente el 11%, en el texto 30% y en el de los gremios 11%, pero pasan al presupuesto nacional con el texto sustitutivo. Los gremios se manifestaron el lunes contra ese texto, pues aseguran que llevaría al fondo al cierre técnico, algo que niegan en la SUPEN. Porque ese proyecto lo que implica necesariamente es la liquidación técnica del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Nosotros estamos absolutamente conscientes de que el fondo necesita reformas, por eso propusimos un proyecto que también es agresivo para los trabajadores, pero que garantiza la sostenibilidad del fondo. Creíamos más en la seriedad de la Asamblea Legislativa. Imagínense que negociamos 8 meses hablando con ellos lo que había que reformar al proyecto y de un pronto a otro sacaron nuestro proyecto. La semana pasada se iba a recibir a la SUPEN para brindar un criterio técnico, pero presentaron un proyecto completamente nuevo y echaron por el suelo todo lo que se había negociado. El estudio actuarial de la UCR estaría listo por completo el 30 de junio. Aún falta por entregar 3 de 6 partes. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Una pausa, ya venimos. Los derivados del petróleo son la principal fuente energética en Costa Rica. Recope garantiza